Mm, ¿Me confirman si se ve bien la pantalla por fin? Sí, se ve. Ok, entonces vamos a iniciar con lo que es gametogénesis. Hay algunas cositas acá, prácticamente cuando estaba viendo lo de Suteo les adelantan unas cosas que tenemos que ver la siguiente semana o la semana subsiguiente. Entonces, sí, hay algunos términos que todavía no entienden, van a ver que de ahí, cuando vayamos avanzando, ya se les van a aclarar algunas cosas. Y ya, entonces, gametogénesis. Cuando hablamos de gametogénesis, prácticamente nos referimos a formación de los gametos sexuales, en este caso del óvulo o ovocito secundario maduro, como prefieran decirle, y del espermatozoide. Aunque no lo crean, esta diferenciación clave que existe entre los procesos femeninos y masculinos se determina desde la etapa embrionaria. Entonces, aquí prácticamente estamos viendo un pedacito de lo que vamos a hablar cuando hagamos aparato genitourinario, que es cómo se van a formar las células que más adelante van a convertirse en los gametos. Entonces, bueno, ya saben que después de que hay fecundación, o sea, de que se une el espermatozoide al óvulo, hay un gran proceso de meiosis, disculpe, un gran proceso de mitosis. Entonces, este cigoto va a ir dividiéndose, 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 hasta poder llegar a cierta semana donde iniciamos con lo que es la organogénesis, que es a partir de la tercera semana hasta la octava, o sea, la formación de los órganos. ¿Por qué es importante esto? Porque durante este lapso, pues también se tienen que formar los órganos sexuales. ¿Y qué ocurre en los órganos sexuales? Una división totalmente diferente a la mitosis, que es la meiosis. Esta división es característica de los gametos porque acuérdense que solamente tiene 23 cromosomas. Y ya, durante este proceso de gametogénesis, estas celulitas van cambiando morfológicamente. A eso lo conocemos como citodiferenciación. En este proceso se modifican hasta poder llegar a tal punto en el que ya son aptas para el proceso más importante, que es la fecundación, ¿ok? La parte del todo o nada, que es un poquito de lo que estamos hablando también la clase pasada. Y ya, entonces aquí tienen más o menos la secuencia, trato de ordenarlos como si fuera una línea de tiempo, de cómo empiezan a formarse estas gónadas sexuales, que es donde se va a desarrollar la gametogénesis. Inicialmente en la segunda semana tenemos un embrión que tiene solamente dos capitas, ¿ok? Una que es el epiblasto y otra que es el hipoblasto. Ya hablaremos de eso la siguiente clase, me parece. Entonces, estas dos capitas de aquí, en una de ellas se van a formar las células germinativas primordiales, que no se asusten por el nombre, más adelante van a formar los gonocitos. ¿Qué es el gonocito? Prácticamente el precursor de las células sexuales. Entonces, en la tercera semana, los gonocitos van a estar localizados en lo que es la pared posterior del saco vitelino. Traducción, más o menos algo así se ve en nuestro embrión. Todavía no está adecuadamente desarrollado, estamos hablando de la tercera semana. Para que se ubiquen, esta sería la parte cefálica, o sea, la futura cabeza. Aquí se está formando el sistema nervioso y este es el extremo caudal, ¿ok? Tenemos esto de aquí que es el saco vitelino. ¿Y dónde van a estar las células sexuales? Justo aquí, en la pared posterior. A algunos les gusta decir que está cerca del alantoides, que es como una pequeña prolongación, pero solamente para que lo recuerden. Es desde este punto que, que los gonocitos tienen que comenzar a migrar hasta donde más adelante va a ser su ubicación. ¿Ok? Y eso comienza en la cuarta semana. Migran a la gónada indiferenciada. ¿Por qué le decimos gónada indiferenciada? Porque en este momento todavía no vamos a saber si son ovarios o si van a ser testículos. ¿Ok? Entonces tienen que migrar hasta este lugar y ya para la quinta semana se completa la migración. Y aquí tienen una imagen de la migración. Las células van avanzando y tienen que llegar a la gónada indiferenciada, que van a ser o testículos o ovarios, y es ahí donde se va a iniciar lo que es la gametogénesis, ¿ok?
Ese es un poco de contexto de lo que está pasando a nivel embrionario. No se preocupen si ahorita no se acuerdan bien. Igual lo vamos a volver a ver en geniturinario, así que tranquilos, ¿ok? Es como para que tengan idea de lo que está pasando antes. Y ya, cuando hablamos de gametogénesis, sí o sí lo tenemos que separar en el proceso femenino y en el proceso masculino, porque varían bastante, y generalmente en los exámenes lo que les preguntan son como las diferencias entre estos dos procesos. Iniciando con las gónadas masculinas, ya sabemos que son los testículos, es ahí donde se van a tener que formar los espermatozoides. Entonces, el testículo es el órgano de la espermatogénesis para los varones. ¿En qué parte específicamente del testículo? En lo que es los tubos seminíferos. Por si todavía no han visto esta parte en anato, este es más o menos cómo se ven los testículos. Tenemos la túnica albuginea, que es lo que recubre el testículo. El red de testis, que es una zona que parece un fideíto, como los que vienen en la sopa Maruchan, que también tiene una función que la veremos más adelante. Y los tubos seminíferos, que son estos tubitos que están por aquí. Aquí, dentro de estos tubos, es donde se van a formar los espermatozoides. Acuérdense bien porque se los van a preguntar también en práctica, me parece. Y ya. Y aquí también tenemos el epididimo, que va a ser más importante mucho más adelante, porque cumple una función de preparación para los espermatozoides. Y aquí lo estaremos viendo. Y bueno, aquí para que se hagan una idea, en el proceso de la vida intrauterina, es algo así como se ven los futuros tubos seminíferos, ¿ok? En la vía intrauterina le llamamos cordón seminífero. ¿Y por qué cordón? Porque el cordón no tiene luz. En la pubertad es que recién se va a empezar a formar la luz de estos cordones y eso es prácticamente lo que va a ayudar a que se desarrolle toda esta espermatogénesis. Y ya, así es como más o menos se ve en la etapa embrionaria, en la etapa intrauterina, y tenemos a las células germinales primordiales que más adelante, pues ya saben que tienen que transformarse en los espermatozoides. Y ahorita vamos a ver todo ese proceso, ¿ok? Ese es un corte transversal. Y ya, esto sería en la pubertad. Aquí también tenemos a las células, las que antes eran las células germinales primordiales, ahora forman espermatogonias y poco a poco pasan por un proceso que ya les explicaré, y van evolucionando, evolucionando hasta que terminan siendo espermatozoides y ya están casi listos para fecundar. Ok. Ahora, siempre que vamos a hablar de espermatogénesis, hay todo un juego endocrinológico detrás. Y sé que parece bastante, pero no se preocupen, es bastante simple. Les puse este gráfico que va a ser su mejor aliado para que lo puedan entender. Es un sistema que, digamos, va hipotálamo, hipófisis, testículo. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar desde el hipotálamo. Lo que caracteriza al hipotálamo es que es un centro que libera hormonas que se encargan de liberar otras hormonas. Entonces, en el hipotálamo se va a liberar la GnRH. Ah, bueno, ahí está el nombre. La GnRH es la hormona liberadora de gonadotrofinas. Esta GnRH tiene que llegar hasta hasta la hipófisis. ¿Ok? Específicamente lo que es la adenohipófisis o la hipófisis anterior. Seguramente ya lo han visto un poquito en esto. ¿De qué se va a encargar esta hipófisis? De liberar las gonadotrofinas. ¿Ok? Entonces, hormona liberadora de gonadotrofinas que libera gonadotrofinas, que son estas dos. Estas también se liberan en el caso de lo que es la parte femenina, entonces recuérdenlas muy bien. La FSH o la hormona folículo estimulante y la LH o la hormona luteinizante, como prefieran decirle. Las dos juegan papeles clave para poder permitir lo que es la fertilidad, porque ellas van a ser las que median este inicio de gametogénesis, tanto para el varón como para la mujer. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer la FSH? La FSH va a actuar en unas células que son las células de Sertoli. Acá les puse una imagen de histo, que sé que les encanta histología. Estas son las células de Sertoli. Para que se ubiquen, más o menos, es un corte algo así. Digamos que todo esto es el túbulo seminífero. Acá para el centro está la luz y estamos en el bordecito del túbulo seminífero. ¿Ok? Por acá debería haber otro túbulo seminífero y así. Entonces las células de Sertoli siempre están pegadas a la pared del túbulo seminífero.
¿Cuál es su función principal? Proveer de nutrientes a los espermatozoides. Toda la parte metabólica, de defensa, cuidado, ya. De eso se encargan las células de Sertoli. ¿Ok? ¿Y quiénes actúan en ellas? Pues la FSH. Después tenemos la LH, que no me olvido de ella. La LH actúa en las células de Leydig. Y las células de Leydig también me parece que aparecen por acá. Sí, ya. Aparecen como células intersticiales. ¿Por qué? Porque no están directamente en el túbulo, sino que están en los espacios entre los túbulos. Y son células súper alargadas. Seguro cuando lo vean en su práctica ahí más o menos las van a reconocer. Están estiradas. Me acuerdo que una doctora de práctica me dijo, estirada como una lady. No sé, es una hemotecnia, pero si le sirve, bueno. La LH actúa sobre estas células de Leydig. ¿Para qué? Para producir la hormona más importante en el caso de lo que es espermatogénesis masculina, que es la testosterona. Aquí la testosterona lo es todo para la maduración de los futuros espermatozoides, ¿ok? ¿Y cómo se van a acordar de estas dos hormonas? Fácil, por el mismo nombre, L con L y S con S. LH con Leydig y FSH con Sertoli. Acuérdense bien de esta asociación, siempre lo van a ver, siempre se les van a preguntar. Más adelante también cuando lleguen otros cursos se les van a preguntar. Entonces, no se olviden esta relación. Y la principal función de cada una, célula de Sertoli, soporte metabólico para los espermatozoides y la célula de Leydig, testosterona. ¿Ok? Prácticamente la célula de Leydig es la protagonista en este proceso. Y ahora, directamente sí, ¿cómo llegan a madurar estas células germinales para transformarse en espermatozoides? Ya saben que inicialmente las células germinales tienen 46 cromosomas con doble cromátide. Esto es algo que me confundía bastante, entonces quiero que lo recuerden bien desde ahorita para que no vayan a marearse en el proceso. ¿Qué quiere decir doble cromátide? Algo así lucen nuestros cromosomas, o sea, no así, pero bueno, ustedes me entienden, más bonitos, ¿ok? Cada uno de estos palitos que conforman el cromosoma son las cromátides. A ellas se les dicen cromátides hermanas porque contienen material bastante similar. Entonces, cada palito, cromátide unido por... ¿Se acuerdan quién unía las cromátides? Este de acá en medio, el ombliguito. Centrómero. Exacto, unidas por el centrómero. ¿Qué sucede en la meiosis? No es que simplemente se disminuye el número de cromosomas. En una de las meiosis, lo que ocurre es que pasamos de tener dos cromátides a tener solamente una cromátide, ¿ok? Ese es el cambio. Para que lo tengan en cuenta, no quiero que se confundan en esa parte. Entonces, ahorita vamos a ver pasito por pasito. Iniciamos con lo que es el espermatogonio. El espermatogonio es el primer elemento que va a estar en esta serie espermática. Tiene 46 cromosomas, tiene doble cromátide y este tiene que pasar por un proceso de maduración. ¿Ok? ¿Cuándo se llega a dar esta maduración? Desde la vida embrionaria hasta que llegan a la pubertad. Tienen que cambiar estos espermatogonios por espermatocitos primarios. Una vez que inicia la pubertad, donde empieza lo que es la liberación de la GnRH, que es del hipotálamo, ¿ok? Es aquí que vamos a empezar con la liberación de la FSH, de la LH y inicia la espermatogénesis con la primera meiosis. Ya saben que en la meiosis tenemos una célula madre y esa célula prácticamente divide su material y ahí tenemos a las células hijas. Entonces, inicialmente, este tenía 46 cromosomas. Tras la primera meiosis, los espermatocitos secundarios, que son los que se van a formar, van a pasar a tener 23 cromosomas con doble cromática, ¿ok? Ahí tiene la imagen para que lo vean. Doble cromática. Y después de esto pasan por una meiosis más. Y en esta meiosis van a pasar a tener 23 cromosomas con una cromátide solamente, ¿ok? Entonces, prácticamente, si hacemos un zoom en estas espermátidas, vamos a tener los cromosomas algo así, 23 en total, ¿vale?
¿Y cuál sería el resumen del proceso? Espermatogonio, madura a espermatocito primario. División, espermatocito secundario. División, espermátide. No se forman primero los espermatozoides, antes del espermatozoide es la espermátide. Aquí, dentro de la espermatogénesis, tiene que haber un cambio de espermátide a espermatozoide. Y este cambio se le conoce como la espermiogénesis. ¿Ok? De espermátide a espermatozoide. Es un proceso de adaptación morfológica del espermátide para que ésta tenga la capacidad de poder viajar todo el espacio que tiene que viajar, desde el útero hasta la trompa de falopio, y también para que pueda penetrar al ovocito secundario y así poder fecundarlo y que se forme el cigoto, ¿ok? Esta adaptación es totalmente necesaria. ¿Y qué es lo primero que va a ocurrir? Prácticamente, bueno, los procesos más destacables, digamos. Lo que es el núcleo del la espermátide se va a empezar a movilizar hasta formar la cabeza. Después vamos a tener una pérdida significativa del citoplasma, ¿ok? Menos citoplasma. Y el citoplasma va desapareciendo poco a poco y vamos a tener la formación de lo que es el flagelo, que es el que le va a permitir la movilidad a la espermátide. Una cosita que también es bastante importante es la formación del acrosoma. ¿Qué es el acrosoma? Es una especie de sombrerito que tienen o deberían tener todos los espermatozoides. Y este sombrerito tiene, digamos, enzimas destructoras que se van a encargar de romper la pared del ovocito para que éste pueda ingresar, ¿ok? Es algo así, como si tuviera un casquito con púas y así puede ingresar directamente al óvulo. Y ya, ese es el proceso, el acrosoma. Prácticamente lo que sucede es la adaptación para mayor movilidad y para que pueda haber una adecuada penetración. Y listo. ¿Qué sucede con este citoplasma que va desapareciendo poco a poco? Las células de Sertoli se los comen directamente para que no queden residuos. Y ya, nada más. Ese sería el cambio. ¿Ok? De espermátide a espermatozoide. ¿Tienen alguna pregunta en este pedacito de acá? ¿No? Ah, algo que casi no les menciono. Este acrosoma se forma a partir de lo que es el aparato de Golgi, ¿ok? Del aparato de Golgi sale el acrosoma y las enzimas destructoras con las que cuenta principalmente es la hialuronidasa, bueno, dasa, y la acrosina, ¿ok? Acrosina que viene directamente de acrosoma y hialuronidasa que es asa, ya saben que es como destructora, y hialuroni viene del ácido hialurónico, que es lo que va a tener el ovocito y pues prácticamente es lo que tiene que destruir el espermatozoide para poder entrar, ¿ok? Y ya, eso sería este pedacito de acá de la espermiogénesis. Ahora vamos a continuar. Acá nomás, bueno, nuevamente la imagen para que realicen la comparación. Acá tenemos lo que es un cordón seminífero, ¿ok? Cuando todavía no está adaptado el organismo para la espermatogénesis. Y después tenemos ya en el caso de un varón que esté atravesando la pubertad o la adultez, cómo se ven los túbulos seminíferos. ¿Ok? Ahí tenemos las células de Sertoli. Si las quieren diferenciar en el microscopio, son algo triangulares, la mayoría de ellas. Algunos doctores dicen que tienen forma de pera. Yo no le veo forma de pera. Yo siempre las vi triangulares. Y después, aquí podemos ver cómo se está desarrollando la espermatogénesis. ¿Ok? Eh, digamos que los cambios van desde la pared hasta la luz. En la pared debemos tener lo que son los espermatocitos. Miren, aquí tenemos espermatogonios. De ahí deberíamos tener los espermatocitos primarios. ¿Por qué no vemos aquí espermatocitos secundarios? Porque el cambio es muy rápido. Entonces es muy raro ver espermatocitos secundarios. Digamos que por acá hay un espermatocito secundario. Acá tenemos las espermátides que tienen que pasar por la adaptación y los espermatozoides. O sea, el cambio es desde el límite del túbulo seminífero hacia la luz. Y ya está. Eh, ok.
A ver si se acuerdan. ¿Qué hormona era la que influenciaba en las células de Sertoli? Testosterona. LSH. Claro, la FSH. Perfecto. Entonces, ya saben acá, ya saben lo principal de la espermatogénesis, de este proceso de gametogénesis masculino. Ahora sí, ya podemos pasar a la parte femenina que es un poquito más compleja, ¿ok? Así que vamos a tratar de sacar cada cosita para que se acuerden. Si la gametogénesis en los varones se da en los testículos, en el caso de las mujeres se va a dar en los ovarios. Uy, le puse tilde ovario. Se va a dar en los ovarios, ¿ok? ¿Cuál es la principal diferencia en el caso del varón y la mujer para este proceso? Que en el caso de las mujeres se da desde la vida intrauterina. No es como en los varones que tienen que esperar hasta la pubertad para que empiece a suceder este proceso. En las mujeres inicia en la vida intrauterina, se pausa, digamos, continúa, se pausa y continúa. Ahorita vamos a ver. Por eso les puse primero esta partecita de acá para que puedan entenderlo. Ya, vamos a iniciar en la etapa fetal, ¿ok? Ese es un feto, digamos. Vamos a tener las ovogonias. Entonces, durante la vida fetal, estas ovogonias van a evolucionar a ovocitos primarios. ¿Ok? Aquí seguimos en la vida fetal. ¿Y qué va a ocurrir? Va a iniciar la primera división meiótica en la vida fetal. Fetal. ¿Ok? Empieza esta división y se pausa. ¿En qué momento? Durante la profase. Ahí se va a pausar este proceso. ¿Y por qué se pausa? Ahí se va a pausar este proceso. Porque necesita de ciertas hormonas para poder continuar. Entonces, ¿en qué momento se va a restituir esta fase? Durante la pubertad. ¿Ok? En la pubertad, que ya saben que empieza toda esta liberación hormonal por parte del hipotálamo. Entonces, a mitad de la primera meiosis, nos detenemos. Vamos a hacer una pausa de aproximadamente 10 años, 10, 11 años, que es la edad media donde inician los ciclos menstruales en las mujeres, que son prácticamente el indicador del inicio de la pubertad. Y ahí vamos a continuar. Entonces, en la primera menarquia es cuando podemos decir que se va a continuar esta meiosis, ¿ok? Entonces aquí ya recién vamos a tener en la pubertad lo que son los ovocitos secundarios. Y es aquí donde va a comenzar la segunda división meiótica. Pero esta segunda división de nuevo se va a pausar en la profase. ¿Ok? ¿Y cuándo va a continuar? El día de la ovulación. Ay, no, esperen. Va a continuar el día de la fecundación. Ahí está. ¿Ok? ¿En qué momento va a ocurrir esta división? Miren, ¿cómo les explico? Va a iniciar cuando empiezan a ovular, la segunda división meiótica, y termina en ese momento en el que el espermatozoide está penetrando el óvulo, se completa la segunda división meiótica y vamos a tener el óvulo. Ahorita se los voy a explicar por si no ha quedado muy claro. Ok, ya miren. Bueno, la etapa fetal normal. Ovogonia, evoluciona a ovocito primario, inicia la primera división meiótica. ¿Ok? Esta primera división meiótica queda pausada y ¿cuándo la vamos a continuar? En la pubertad. Ahí se completa la primera división meiótica y durante los ciclos menstruales pues va a empezar a ver lo que es la formación del ovocito secundario gracias a la influencia de las hormonas LH y la FSH. Llega este momento en el que tiene que pasar la segunda división meiótica y ¿cuándo va a ocurrir? Digamos que este es un útero, ¿ok? Este es el ovario. El ovocito secundario tiene que ser liberado del ovario en la trompa y tiene que llegar el espermatozoide y una vez que llegue el espermatozoide recién ocurre la segunda división meiótica, ¿ok? Entonces, solamente se completa esta meiosis si hay fecundación. Si no hay fecundación, podemos decir que lo que se pierde son ovocitos secundarios. Y ya, esa es la diferencia principal en el caso de las mujeres. El inicio es desde la vida fetal, pausa,
Después continúa en la pubertad cuando ya tenemos lo que son las ovulaciones, el ciclo menstrual completo, y no se concreta la segunda meiosis hasta la fecundación. Y bueno, aquí lo curioso de la ovogénesis es que ante esta influencia de la FSH y de la LH, vamos a ver cambios en las gónadas, o sea, en los ovarios, que aquí tiene el zoom, pero también van a haber cambios a nivel del útero. Y aquí les puse una imagen porque quiero que vean la parte secuencial, ¿ok? Estos son folículos. Dentro de los folículos van a estar lo que son los ovocitos y durante el ciclo menstrual estos folículos van evolucionando, evolucionando, hasta que llega un folículo maduro que se rompe y libera el ovocito. Ahorita vamos a ver más adelante el proceso. Pero de esta diapositiva, ¿qué es lo primero que quiero que saquen? La diferencia entre lo que es la gametogénesis masculina y la femenina. La femenina va a comenzar desde la vía intrauterina y es pausada, ¿ok? No es tan secuencial como la masculina. Y bueno, ya les expliqué parte del proceso y lo más importante, que solamente se llega a formar el óvulo, o sea, con 23 cromosomas y una cromátide, si hay fecundación. Si no, solamente se quedan en ovocitos secundarios que tienen 23 cromosomas y doble cromátide. ¿Tienen alguna pregunta acá o quieren que se los vuelva a explicar? ¿No? Entonces, a ver, vamos a continuar. Acá les puse un corte para que vean que este proceso inicia en la vida fetal. ¿Ok? Esta primera imagen de aquí es de un feto de aprox 4 meses, femenino, y aquí vamos a tener pues lo que principalmente predomina que son los oogonios. A medida que pasa el tiempo, estos oogonios tienen que evolucionar y pues empiezan a diferenciarse en lo que son ovocitos primarios, ¿ok? La primera meiosis. Y después vemos una recién nacida que ya cuenta con gran cantidad de ovocitos primarios diferenciados, ¿sí? Entonces aquí tenemos algunos oogonios, estos son los ovocitos primarios que son de gran tamaño y, y ya, y ahí es el proceso de cambio. Una cosa más que se me pasó hacerles hincapié de este proceso. A ver, que también es una parte súper, súper importante. Ya. Cuando hablamos del ovocito, usualmente decimos que es, en el caso de las mujeres, la célula más grande que llegamos a tener. Y esto es una peculiaridad que solamente tienen los ovocitos en su meiosis. Normalmente la meiosis es equilibrada, ¿no? O sea, se reparte lo mismo a las dos células hijas. Pero en el caso de los ovocitos, hay una diferencia. Cuando ocurre la meiosis, la división no es equitativa. Se va a formar un ovocito secundario, pero ¿qué sucede? Este va a tener mucho más citoplasma que este otro. Entonces, al de mayor citoplasma le ponemos de nombre ovocito secundario y al de menor cuerpo polar. Los cuerpos polares no pueden ser fecundados, solamente los ovocitos secundarios. Y es así que esta célula, cada vez que se divide, se va agrandando. O sea, si antes el ovocito primario era algo así, se divide y se forma un cuerpo polar y un ovocito secundario. Y después se vuelve a dividir, se forma otro cuerpo polar y un óvulo, que es de mucho mayor tamaño. Si realizamos una comparación con el espermatozoide del lado del óvulo es muchísimo, muchísimo más pequeño. Entonces, ¿por qué se da esto? Por esta meiosis que no es balanceada, digamos. Y también genera una de las características más típicas de la ovogénesis, que es que por cada ovogonia se tiene que formar un óvulo y tres cuerpos polares. O sea, solamente se está formando un gameto que es el que tiene la capacidad de ser fecundado. Y esta es una diferencia total con los espermatozoides. Porque miren, aquí no pasa nada, la meiosis es normal. Entonces, si sacan la cuenta, división 1, división 2, por cada espermatogonia se están formando 4 espermatozoides. A diferencia de las mujeres que por cada ovogonia se están formando solamente un óvulo y 3 cuerpos polares.
que no tienen utilidad en la fecundación. Y ya está. Eso sería esta parte de aquí. Y aquí justo lo recordé cuando estaba viendo la parte del cambio. Si se dan cuenta, aquí tenemos a los ovogonias, que son de mucho menor tamaño, y después de que se dividen a ovocitos primarios, pues ya vemos este total cambio. Y ya, acuérdense que este proceso queda pausado, se reanuda en la pubertad, específicamente en la ovulación, si quieren saber en qué parte del ciclo, y después continúa y se vuelve a quedar pausado y se reanuda en la fecundación. A diferencia de los varones, que en el caso de los varones, pues ya saben que es más simple, es todo lineal. Simplemente espermatogonia, de ahí madura espermatocito primario, espermatocito secundario, de ahí tenemos espermátides y espermátide, espermatozoide. Y ya está. Y bueno, aquí, para que comparen una vez más, primero los productos, vean la gran diferencia. Una espermatogonia, 4 espermatozoides. Una ovogonia, un óvulo. Y los cuerpos polares que no le tenemos que prestar mucha atención porque simplemente son desechados ya que no tienen ninguna utilidad. ¿Qué tienen en común? Que estos dos gametos van a tener 23 cromosomas y una cromatida. ¿Ok? Otra diferencia, ¿en qué momento se está dando todo esto? En la pubertad. En el caso de la mujer, ¿en qué momento ocurrió esto? Bueno, hasta acá más o menos, en la vida fetal. Después se continúa en la parte de la pubertad con las ovulaciones. Y después, para llegar a óvulo, tiene que ser solamente en la fecundación. Y ya está, es todo un proceso secuencial. ¿Ok? Y bueno, eso sería esa parte. Aquí los puse para que traten de recordar ustedes en qué momento inicia la espermatogénesis. ¿Ninguno, chicos? ¿Cuándo inicia la espermatogénesis? En la pubertad, Exacto, en la pubertad. ¿Y la ovogénesis? En la vida intrauterina. ¿Cuáles son los productos de la espermatogénesis? ¿Y cuántos? O sea, por cada espermatogonia. Son 4 espermatozoides por... Ujú, exacto, 4 espermatozoides. Y en el caso de la ovogénesis, Es un óvulo y 3 cuerpos polares. exacto. Y está. Y acuérdense que solamente el óvulo es el capaz de ser fecundado. Y bueno, ¿dónde? Ya saben, la espermatogénesis en los testículos, específicamente en los túbulos seminíferos. Y en el caso de la ovogénesis es en los ovarios. Y ya está. Ahora sí nos vamos a la parte en la que más información va a tener que acumular, que es el ciclo menstrual, ¿ok? Este proceso es totalmente endocrino, entonces ahí para que lo vayan viendo. Cuando hablamos de gametogénesis, como en la mujer ocurre todo este proceso que se pausa y vuelve a continuar y se pausa, hay una gran influencia a nivel hormonal en ciertos días. Y ahí lo vamos a ir viendo. ¿Qué conforma el ciclo menstrual? Es justo lo que les estaba diciendo justo lo que les estaba diciendo hace un ratito. Vamos a tener que hablar tanto de ovario como del útero. Y ya está. Aquí tenemos de nuevo, primero a la GnRH. Cambio de color. Tenemos a la GnRH, que ya saben es liberada en el hipotálamo. Y esta va a hacer que la hipófisis libere nuestras gonadotrofinas, que son la FSH y la LH. ¿Ok? Aquí no tenemos una relación hormona-célula, como en el caso de los varones, es más
todo en conjunto. Entonces, vamos a ir viendo. Ya. Ok, la secuencia de el ciclo menstrual es, normalmente decimos de 0 a 28 días o un mes lunar, como prefieran decirle. Abarca 3 fases en total. Una fase que se le conoce como la fase menstrual, que puede durar entre 4, bueno, 3 a 4 hasta 7 días como máximo. Y después tenemos una fase que es una fase proliferativa y al final una fase de secreción. ¿Ok? Aquí está más o menos para que vean la división. Primero tenemos la menstruación, la fase folicular y después tenemos esta aquí que es la fase proliferativa. Que bueno, también se le conoce como fase lútea. Ahorita van a ver por qué. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar viendo lo que ocurre a nivel de los ovarios. Eh, ok, prácticamente en el caso de las células sexuales femeninas, tenemos nuestro ovocito y este ovocito va a estar rodeado de muchas celulitas. A esas celulitas que lo rodean, a este team lo vamos a conocer como folículo. El folículo tiene que ir evolucionando durante ese ciclo menstrual. Después, o continúa si hay fecundación o se degenera si no hay fecundación. Y esta es parte del proceso. La primera etapa del ciclo vamos a tener lo que es la fase folicular. ¿Por qué se le conoce como fase folicular? Porque es la evolución de este folículo. Va a ir cambiando, cambiando hasta volverse un folículo maduro y una vez que es un folículo maduro, eh, va a liberar a nuestro ovocito para que continúe con el proceso. ¿Qué hormonas son súper importantes durante esta etapa? Los estrógenos y la FSH. La FSH, está de más decirlo, literalmente se llama hormona folículo estimulante. Va a ayudar a que estos folículos puedan llegar a evolucionar porque estos folículos empiezan a secretar hormonas, empiezan a cambiar su posición, a tener una gran mitosis. ¿Ok? La principal hormona que se va a formar en ellos va a ser el estrógeno. Por eso esta etapa está altamente influenciada por el estrógeno. Y bueno, aquí también ven esta parte del pico de estrógeno que hay durante la fase folicular. Llega la ovulación y nos despedimos de nuestro folículo porque este se rompe. En su interior tenía el ovocito y ahora lo va a liberar. ¿Y qué sucede? Que no es que el folículo pues se queda ahí ya, ¿no? Una vez que está roto. Libera el ovocito que este puede ser fecundado o no, pero el folículo vacío va a pasar por todo un proceso en el que primero se llena de lípidos y segundo se va a encargar de secretar hormonas, ¿ok? No es que ya no sirva para nada. Entonces, como se llena de lípidos, va a pasar a ser de color amarillo. Y cuando ocurre este cambio, aproximadamente el día 14 más adelante, lo vamos a llamar cuerpo lúteo. Ya no es solamente un folículo vacío, sino que ahora es un cuerpo lúteo. ¿Ok? Más adelante creo que tengo una imagen para que ahí lo vean más o menos. ¿Qué va a secretar el cuerpo lúteo? Esta hormona que es pico en esta zona, la progesterona. La progesterona, si no se han dado cuenta por su nombre, pro viene de, digamos, ayudar, estar a favor de, y gest viene de gestación. ¿Ok? Entonces, la progesterona es la hormona progestación. Se debe encargar de realizar muchísimos cambios en todo el aparato sexual femenino para que pueda estar preparado por si hay fecundación, por si va a implantarse un embrión, bueno, no un embrión, un blastocisto, un futuro embrión, un futuro feto, un futuro bebé, ¿ok? Entonces, resumen de esta partecita de aquí, 3 fases importantes. La fase menstrual, que ahorita la vamos a ver. Después tenemos la fase folicular o proliferativa, como prefieran decirle. Luego vamos a tener a la fase lútea o a la fase secretora, como prefieran decirle. Característica de la fase folicular, la FSH y también los estrógenos, que son liberados por los folículos. Característica de la fase lútea, la progesterona, que la libera el cuerpo lúteo.
y la otra hormona de la que no hemos hablado, que es la LH. ¿Ok? La LH es la que influencia en este folículo que está vacío. Y ya, ese es el resumen de la parte ovárica. Ahora, en la parte uterina también hay muchísimos cambios y miren, es casi secuencial a las fases. En la menstruación, lo que sucede es que se pierde la última capa del endometrio. En la fase proliferativa, gracias a la intervención de los estrógenos, el endometrio tiene que volver a crecer, tiene que volver a desarrollar sus vasitos, ¿ok? Tiene que aumentar en tamaño, empezar a acumular nutrientes y llegamos a la fase secretora, que es netamente una fase de ahorro, donde el útero ya está preparado por si hay una implantación, ¿ok? Esas son las diferencias. Y ya está. Lo principal que les van a preguntar aquí, que sé que eso es parte de lo más importante que tienen que recordar, es qué hormona pertenece a cada etapa. La fase folicular, el estrógeno, y la fase ovulatoria, la progesterona. ¿Para qué nos sirve la FSH? Va a encargarse de madurar a los folículos. ¿Y para qué nos sirve la LH? La LH es prácticamente necesaria para la formación del cuerpo lúteo y tenemos el pico de ella durante la ovulación. ¿Ok? En un rato les voy a explicar también por qué tenemos el pico de la FSH, de la LH durante la ovulación. Y ya, eso sería resumen, ciclo ovárico y ciclo uterino. Aquí tenemos un zoom de un corte, un zoom de lo que es el útero durante las dos etapas, la fase proliferativa, que ya saben que está antes de la ovulación, o sea, antes del día 14, y la fase secretora, que es después del día 14. La principal diferencia es que aquí hay una, digamos, influencia por parte de los estrógenos, ¿ok? Entonces, los estrógenos van a tratar de hacer de que este endometrio se haga mucho más grueso. A ver, les doy un poquito de contexto por si todavía no lo han visto en histología. Eh, tenemos capitas a nivel de lo que es el útero. La capa más interna, este es un útero según yo, ¿ok? La capa que está más interna es la capa del endometrio, ¿ok? Digamos que es la que le está dando la cara al futuro bebé que se forma ahí. Y después de esa capa tenemos lo que es el miometrio. Cuando hablamos de todos los cambios que ocurren a nivel del útero, vamos a estar hablando del endometrio, que es la capa más cercana al bebé, ¿ok? Pongámoslo así. Entonces, todo esto que les estoy hablando es full endometrio. Y también porque ahí es donde se llega a implantar el blastocisto, el futuro embrión, el feto, ¿ok? Entonces, de qué se van a encargar los estrógenos durante este proceso? Tienen que estimular el crecimiento para que haya un lugar donde se pueda llegar a implantar y a formar todas las conexiones para más adelante conformar la placenta. Tiene que ayudar a regenerar glándulas y también diferentes vasitos. ¿Ok? Prácticamente está preparando el terreno. Después tenemos a la fase secretora, que es un total cambio. Las glándulas que antes veíamos que parecían fideitos, ahora se les dice que están en serrucho o que están tortuosas. El endometrio está listo para poder recibir un blastocisto, para poder tener un feto, ¿ok? Y ya, aquí, ¿quién está actuando? La progesterona, que la trae nuestro cuerpo lúteo. Y ya está. ¿De qué se van a encargar de secretar estas lindas glándulas? Principalmente lo que es nutrientes, un ejemplo, el glucógeno. Y ya está. Aquí también vamos a tener una gran vascularización. No sé si se ve, hay muchos capilares que más adelante son los que tienen que nutrir al embrión. Entonces es muy importante la vascularización. Y bueno, esta es la etapa ideal para la fecundación. ¿Ok? Todo está en orden para que se pueda recibir un bebé. Y aquí, bueno, les coloqué una vez más, no se van a olvidar, proliferativa con estrógenos
y la fase secretora con la progesterona. Y ya, ahora vamos a ir con lo que es imágenes histológicas, que les encanta, yo sé, de los folículos durante todo este proceso. Este es un proceso de cambio total. Como les dije, los folículos pasan por mitosis, son los que están almacenando al ovocito. Entonces vamos a ir desde el inicio. Con los que se nace, los que tienen las niñas antes de llegar a la pubertad, los folículos primordiales, que son súper, súper, súper pequeños. Si no le dan forma, ahí está, algo así. Esto nomás es el folículo primordial. Este lunarcito que ve en el centro es el ovocito, ¿ok? Es el que más adelante va a conformar el óvulo, el que después tiene que madurar, pasar por meiosis para ser fecundado. ¿Qué podemos decir del folículo primordial? Lo que les mencioné. Primero, que ya se nace con ellos. Y segundo, que el folículo rodea el ovocito con células epiteliales planas. ¿Ok? Esta parte es full histología. Entonces, primordial, epitelio simple, plano, rodeando el ovocito. Después vamos a pasar al folículo primario unilaminar. Aquí, ¿quién empezó a actuar? La hormona de los folículos, la FSH, que está induciendo cambios en el folículo. De nuevo, aquí se ve mucho más claro el folículo, está mucho más clarita la imagen. ¿Por qué? Porque primero que nada hay más tamaño. ¿Ok? Este del centro ya saben que es nuestro amado ovocito. Y las células que rodean ya no son planas, son células cúbicas. Esta es la señal de que está iniciando la modificación, está comenzando lo que es el proceso de la maduración. Y ya, y aquí, bueno, ya empezamos a ver lo que es la zona pelúcida, que de ahí también vamos a hablar de ella, ¿ok? Entonces es el folículo primario unilaminar. Ahora vamos con el multilaminar, que también es primario. El multilaminar es la señal de, hola, estoy haciendo mitosis. Entonces, primero que nada, el folículo es mucho más grande. ¿Por qué? Porque las células que están rodeando al ovocito se han empezado a multiplicar. Entonces ya no tenemos una sola capita de células cúbicas, sino que tenemos muchas, muchas de ellas. Y ya, la gran cantidad de capas celulares es lo característico del primario multilaminar. ¿Ok? Y se van a empezar a formar unas celulitas especiales que son las células de la granulosa. Estas células de aquí son las que más adelante van a comenzar a producir hormonas por influencia pues de la FSH. Y ya está, ese es el folículo primario multilaminar. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuándo se está formando el folículo secundario? Porque vamos a empezar a ver estas lagunitas de acá, ¿ok? Miren, tenemos aquí a lo que es nuestro ovocito, muchísimas células rodeando, formando muchas capas cúbicas alrededor, ¿ok? Y después tenemos las lagunas. ¿Cómo se le conoce a las lagunas? Como lagunas foliculares. Y ya, nada más. Aquí, ¿qué más podemos decir? Vamos a tener la diferenciación de las células de la teca, ¿ok? ¿Por qué son importantes las células de la teca? Ya estas células están especializadas en formar hormonas, ¿ok? Células de la teca. Vamos a tener tanto células de la teca interna, interna como de la teca externa. Rodean el ovocito y van a formar hormonas. Eso es lo más importante. Entonces, si les dan ustedes la imagen en la práctica, ¿cómo van a reconocer el folículo secundario? Por esta laguna folicular. Después vamos al folículo de Graf. El folículo de Graf, o también conocido como folículo terciario, ya es muchísimo más grande, ¿ok? Eh, y a este también se le conoce como folículo preovulatorio. Es como un paso antes de que ocurra este proceso. Y ya, lo más característico es este enorme espacio, o sea, esta enorme laguna folicular. Y esa parte aquí, de ahí, este puntito que ya se ve bastante, bastante pequeño, va a ser lo que es nuestro ovocito. Como pueden ver, poco a poco, el mismo folículo va como
botando al ovocito, lo va empujando hacia un lado. Eso es para facilitar que el ovocito pueda salir durante la fecundación. Esta acumulación de células, en este ladito de aquí, se le conoce como cúmulo óforo, ¿ok? Para que sepan un poco de etimología, siempre que lean óforo, viene de ovario, ¿ok? Si ustedes les dicen oforectomía, bueno, es una cirugía donde se quitan los ovarios. Si les dicen cúmulo óforo, es prácticamente una acumulación de células en donde en los ovarios, ¿ok? Entonces ya, para que saquen etimología, óforo viene de ovario. Y ya, aquí el cúmulo óforo, que es prácticamente el desplazamiento del ovocito. Y ya, y está rodeado, pues, como siempre, de muchas células productoras de ¿qué? De hormonas, ¿ok? Y bueno, eh, de ahí tenemos lo que es al cuerpo lúteo, que luce algo así. ¿Qué pasó aquí? Llegó el día 14, el día de la ovulación, uno de los días más importantes de este proceso. Teníamos antes a nuestro folículo de Graf, pero ¿qué pasó? Aquí viene lo que no les mencioné, la influencia de la hormona LH. ¿Qué hace la LH? Prácticamente le dice al folículo que se debilite y se rompa. El folículo va a empezar en la zona donde está el cúmulo óforo, a tener una gran debilidad. La pared se hace súper débil. Eso es por enzimas catalíticas, enzimas destructoras. Esta zona de aquí se debilita totalmente hasta que llega el punto de quiebre, el pico de la LH en ese día, que lo vieron por acá. Aquí está. Esto de aquí es el punto de quiebre de la ovulación. En ese momento, nuestro folículo se va a romper. ¿Ok? Y al romperse, ¿quién va a escapar? Pues obviamente el ovocito. Y sale de ahí. Y ya, eso es lo que ocurre en la ovulación. Nuestro pobre folículo se queda solito y roto encima. Pero no es que se quede solito para ser desechado y nada más, no. Va a formar el cuerpo lúteo. Gracias a que a la gran cantidad de LH, por eso se llama lúteo de LH, acuérdense que es hormona luteinizante. Entonces, por eso es el cuerpo lúteo. ¿Por qué es amarillo? Lo que les dije, se llena de muchísimos lípidos y es súper importante para esta segunda etapa porque va a producir la progesterona y va a producir también estrógenos en menor cantidad, pero lo más importante es la progesterona. ¿Ok? Aquí tiene una imagen más decente que mis dibujos para que vean el cambio. El folículo primordial con el que se nace, de ahí tenemos el folículo primario, secundario, folículo antral, se le dice antral por las lagunas que se forman, ¿ok? Cuando se van, primero se forman muchas lagunas y estas se van uniendo, por eso se le conoce como folículo antral. Después tenemos el folículo de Graf, que es el folículo terciario, el más importante, el preovulatorio. Luego el día de la ovulación, que es en el día 14 por el pico de la LH, se queda vacío nuestro foliculito y va a formar el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo va a producir progesterona en mayor cantidad y después estrógenos. Ahora, ¿qué pasa aquí? Algo muy importante de esta partecita de acá. El cuerpo lúteo no es eterno, se cansa, se aburre, va a durar cierta cantidad de días, pero no es, digamos, factible a largo plazo. No es que se forme un cuerpo lúteo y toda la vida de la mujer ese mismo cuerpo lúteo va a estar produciendo progesterona y estrógenos. El cuerpo lúteo prepara la zona para que pueda haber una fecundación y una posterior implantación. ¿Qué sucede si no la hay? Como ya no hay más influencia hormonal por parte de lo que debería ser el embrión, el cuerpo lúteo se degenera, ¿ok? Deja de cumplir su función. ¿A qué se debe esto? Este depende de una hormona, que es la hormona, eh, ya, la gonadotropina coriónica humana, ¿ok? Gonadotropina coriónica humana. Esta hormona de aquí lo que hace es que mantiene el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo, digamos, tiene su lapso, ¿no? Dice, ya, yo 14 días de trabajo, de ahí ya no, de ahí nada más.
Después tú tienes que darme gonadotropina coriónica humana y te continúo trabajando. ¿Quién da la gonadotropina coriónica humana? Pues el blastocisto, el embrión, el futuro feto. Apenas aparece esta hormona vuela, ¿ok? Hay una gran cantidad de esta hormona. Y esa hormona es la que mantiene el cuerpo lúteo hasta que se forme la placenta. Pero ¿qué pasa? Que a veces no hay fecundación, ¿ok? Es parte de lo normal que en algunas situaciones no haya fecundación. Entonces el cuerpo lúteo, como no ve que haya gonadotropina coriónica humana, pues se cansa. Y, bueno, lo ven como GSH, pero también lo van a encontrar como HGS, ¿ok? En inglés. Eh, el cuerpo lúteo se cansa y se degenera, deja de cumplir sus funciones y deja de verse así. Se hace mucho más pequeño y pierde su capacidad de producir progesterona y de estrógenos y va a formar lo que es el cuerpo albicans, que ahí ustedes lo ven amarillo, pero si les muestran una imagen en práctica es blanco. ¿Okay? El cuerpo albicans no es nada más que el cuerpo lúteo atrofiado, cansado de que no hubo fecundación, cansado de que no leen gonadotropina coriónica humana. ¿Ok? Al final, simplemente se degrada este cuerpo albicans, no tiene ninguna utilidad, es un resto. Forma una pequeña cicatriz que con el tiempo desaparece. Y ya, eso es lo único que va a quedar del cuerpo lúteo cuando no hay fecundación. Como les digo, si hay fecundación, va a haber gonadotropina coriónica humana, que es la que va a ser producida por este huevo, por este cigoto, y es la que va a mantener el cuerpo lúteo. ¿Ok? Si no hay fecundación, el cuerpo lúteo tiene que desaparecer. No es normal que haya una constante producción de progesterona durante todo el ciclo. ¿Ok? Y ya, eso es este proceso de aquí. Ahora, una parte que les pusieron en su teoría em, es la cantidad de ovocitos que llega a tener la mujer durante todo este proceso. Ya, aquí habíamos visto un corte de la vida fetal el cuarto mes y de ahí hasta el séptimo mes. Para esta etapa, aproximadamente hay 7 millones de ovocitos en total. Pero ¿qué sucede? Hay un proceso que se conoce como atresia folicular. ¿Qué quiere decir? Algunos de ellos se van a mantener, pero otros durante el proceso van a degenerarse y van a fallecer. Y ya. Entonces es por eso que para el nacimiento, algunos autores dicen que van a haber de 600.000 a 800.000 ovocitos, otros dicen que hay de 2 millones hasta 400.000. Eso es producto de la atresia folicular que se da en la vida intrauterina. Después tenemos la pubertad, ¿ok? En el lapso desde recién nacida a la pubertad, también mueren muchísimos ovocitos. Y es ahí que en la pubertad solamente va a haber 40.000 hasta 300.000 ovocitos en total, que van a ser los funcionales durante toda la vida que se cumplen los ciclos menstruales. Ahora, en el ciclo menstrual, no es que el folículo sea fiel y solamente forme, perdón, no es que el ovario sea fiel y solamente ayude a formar un folículo. En realidad se forman varios, pueden ser hasta 12 en cada proceso. Pero ¿qué sucede? Es un proceso en el que solamente queda el mejor, ¿ok? Aquel que tiene una formación más rápida es el que llega a la ovulación y puede ser fecundado. Los demás pasan por esto mismo, atresia folicular. Eso explica por qué la mujer no tiene 40.000 ciclos menstruales durante toda su vida. Claro que no, sino que algunos de estos ovocitos se pierden, ni siquiera llegan a la ovulación. Y ya, y aquí está la media. Una ovulación por mes da 500, o sea que toda la vida fértil la mujer debe ser aproximadamente 35 años. ¿Puede prolongarse? Claro que sí. En otras literaturas te dice que es 32 hasta 42 años que duran todos estos ciclos. Pero la duración de los ciclos, pues, depende de la reserva de óvulos. Y ya, ¿y qué ocurre en la menopausia? En la menopausia ya no hay ovocitos por madurar, ¿ok? Ese es el principal cambio. Y aquí esta imagen que les pusieron, que es mucho más didáctica para entenderlo, tenemos la edad de la mujer al pasar de los años y la cantidad de reserva de ovocitos que va decayendo desde el nacimiento hasta la vida adulta, hasta el punto de la menopausia, donde ya no hay ovocitos para ser utilizados. Ahora,
Una cosa más antes de que se me olvide. La etapa en la que más ovocitos se llega a perder es durante la etapa de gestación, ¿ok? Es una fase donde directamente solamente es atresia folicular, porque ya hay un producto que está siendo formado. Y ahora vamos a ver la segunda fase, el good ending, digamos, en el caso de que sí haya fecundación, sí se forme el óvulo, la segunda meiosis, sí se mantiene el cuerpo lúteo, ¿ok? Vamos a ver todo este proceso. Eh, Primero, tenemos que hablar de la ovulación una vez más. La ovulación se le conoce también como la puerta de la fertilidad porque es el momento de pico hormonal y el punto clave en el que todo está en orden para poder recibir a a un espermatozoide y que haya fecundación. ¿Ok? Entonces, en la ovulación, lo más característico son los picos de FSH y de LH, pero sobre todo de la LH, que más adelante se va a encargar de lo que es la progesterona. El folículo vesicular va a crecer y crece mucho, alcanza un gran diámetro y es así que se forma pues lo que es el folículo de Graf y después este folículo queda vacío y se va a liberar al ovocito en la ovulación y este ovocito tiene que escapar por aquí. Miren, aquí tiene una imagen mucho mejor. El ovocito va a escapar y se va a quedar por aquí en la trompa de Falopio, donde es el lugar, el que es el lugar donde va a ocurrir la fecundación. Muchos creen que ocurre en el útero, no, en realidad el recorrido que tienen que hacer los espermatozoides es mucho mayor. Algo así es el aparato reproductor femenino, según yo, mis gráficas tan lindas. Aquí ocurre todo este proceso de gametogénesis. Se libera el ovocito, no es que va a ir empeñado a buscar a su espermatozoide, claro que no, es un poco más picky. Ay, se borró, ya van. Los espermatozoides son los que tienen que atravesar toda esta zona de aquí hasta poder llegar a la ampolla tubárica, que ya veremos en un ratito, que queda en la trompa de Falopio y es aquí que ocurre la fecundación, ¿ok? El ovocito prácticamente espera. Y ya, y bueno, lo que ya hemos visto que es la formación del cuerpo lúteo, que no es nada más ni nada menos que el folículo que queda vacío y después sí o sí, como todo en nuestro cuerpo, tiene que dar un trabajo productor de progesterona principalmente, ¿ok? Y ya está. Em, y bueno, esto que ya se los mencioné, la LH, como se acuerdan del pico en el día 14, es la que va a propiciar que ocurra este proceso de aquí. Por eso es muy importante la LH para que pueda haber fertilidad. Otra cosa es que los espermatozoides tienen una vida de aproximadamente 72 horas, bueno, 48, 72 horas, mientras que los ovocitos libres tienen una vida de aproximadamente 24 horas. Algunos van a decir 24 hasta 48 horas. ¿Ok? En general, los espermatozoides viven más y también es porque tienen que pasar por un largo recorrido para poder alcanzar al ovocito. Ahora vamos a hablar más de las zonas que tiene el ovocito para poder ayudarse durante todo ese proceso para poder sobrevivir. Son zonas que cada una de ellas tiene cierta función. Hace un rato estábamos hablando un poquito de la zona pelúcida. Solamente se les mencioné. Aquí ya quiero que la vean y le presten atención. Ese es el núcleo de nuestro ovocito. La zona pelúcida es un espacio que se forma entre el citoplasma del ovocito secundario y entre esta capa de células foliculares que, bueno, ya vieron que tienen gran capacidad mitótica y también cumplen cierta función endocrina, ¿ok? Hay varias zonas bueno, varias áreas en esta zona pelúcida, pero lo más importante de la zona pelúcida es la reacción de zona, ¿ok? Esta zona pelúcida es una protectora total. Cumple muchísimas cosas y generalmente nos olvidamos de ella. Los doctores no se olvidan de ella en los exámenes, por si acaso, así que cosita importante para los exámenes. Todas estas son las funciones que tiene la zona pelúcida, o sea, este espacio entre célula folicular y citoplasma del ovocito. Y ahorita les voy a explicar cada una de ellas. Miren, esta de aquí es la zona pelúcida. Un zoom. ¿Para qué sirve? Llega el espermatozoide,
El espermatozoide primero tiene que cruzar la capa de la granulosa, que son las células que están rodeando el ovocito, que lo acompañan hasta este punto. Las cruza, las destruye, se hace un espacio para poder pasar, y después tiene que cruzar la zona pelúcida, que es esta de aquí. ¿Ok? El proceso de fecundación es un ganas o pierdes, porque aquel que llega primero es el único que va a poder ingresar. Llega el primer espermatozoide, ingresa el ovocito, la segunda meiosis del ovocito y después la fecundación. ¿Ok? ¿Para qué es la zona pelúcida? La zona pelúcida va a producir la reacción de zona. Reacción de zona. Es la función más importante que podemos destacar de ella. ¿Ok? Cuando se acerca el espermatozoide, una vez que haga contacto con la zona pelúcida para poder ingresar, uno de ellos nomás ingresa. La reacción de zona es que haya un cierre total, ¿ok? Nadie más va a pasar, solamente pasa uno de ellos. Y ya, esa es la reacción de zona. Solamente permitir que un espermatozoide pueda cruzar, a los demás espermatozoides que intenten atravesarlo, prácticamente los mata, los decapita. Es un cierre hermético total. Después, ¿de qué más se encarga la zona pelúcida? De evitar la reproducción este, interespecífica, la fecundación interespecífica. ¿Qué quiere decir? La zona pelúcida solamente está apta para recibir espermatozoides que sean de la raza humana, ¿ok? Si no, todo sería un desastre. Solamente hay fecundación cuando estamos hablando de la misma raza. Y ya, esa es prácticamente la fecundación interespecífica. Si hay espermatozoides de otras razas, no van a tener la capacidad de atravesar la zona pelúcida, por ende, no hay fecundación directamente. Esto es algo característico de humanos. Hay algunas razas donde sí puede haber fecundación interespecífica, por ejemplo, en el caso de lo que son conejos y liebres, pero son algunos ejemplos muy específicos, ¿ok? Y ya, y después, bueno, esta partecita de acá, eh, esto de aquí también quiero resaltarlo, que evita los embarazos ectópicos. La zona pelúcida va a facilitar la movilización de este cigoto hacia donde debe ser implantado, que es en el útero. ¿Qué es un embarazo ectópico? Como saben, naturalmente todo el desarrollo debe ocurrir a nivel uterino. Hay algunos embarazos donde la implantación ocurre en las trompas de falopio. Eso es un embarazo de tipo ectópico y es muy grave, muy peligroso, tanto para el producto que está siendo desarrollado como para la madre. Y después, otra cosa que impide el ingreso de anticuerpos es una medida netamente de protección y que va a permitir el intercambio de nutrientes entre las células foliculares, que son estas de aquí, células foliculares, y el ovocito. Esa es la función principal de la zona pelúcida. Y ya está. Y bueno, una cosa que casi me olvido, que mantiene unidos a los blastómeros. De ahí vamos a hablar bastante de este término aquí, blastómeros. Cuando tenemos nuestro cigoto, empieza a tener muchas divisiones, ¿ok? Lo que es la mitosis, hasta que se forma el blastocisto. El blastocisto es prácticamente eh, el producto con 100 celulitas, ¿ok? Y ya está. ¿De qué se encarga la zona pelúcida? De mantener unidas todas estas células. Sin ella, estas células se separarían. ¿Qué sucede si se separan? Les describo un ejemplo no patológico. Si hay mitosis, mucha mitosis, y estas células se llegan a separar, lo que vamos a tener es dos productos formándose en lugar de uno, ¿ok? Esto es lo que ocurre en el caso de los gemelos idénticos. Y ya está. Esas son las funciones de la zona pelúcida. Ahora sí, vamos a ver fecundación como tal. Lo primero es la ubicación. Como les digo, se va a desarrollar en la ampolla tubárica. La ampolla tubárica es esta zona de aquí, que está a nivel de la trompa de falopio, prácticamente en el tercio interno. También se le conoce como ámpula, me parece. ¿Ok? Como les digo, no es en el útero, los espermatozoides tienen que realizar todo su viaje. Es por eso que también tienen
tanta preparación. Ok. En esta zona aquí, que es en la vagina, se depositan todos los espermatozoides sumados con un montón de líquidos producidos por glándulas anexas del sistema reproductor masculino que se van a encargar de proveerles de nutrientes y energía para que puedan llegar y realizar el viaje hasta la zona de la ampolla tubárica. De todos los espermatozoides que llegan, solamente 1% ingresa al cuerpo uterino para poder llegar a ascender, ¿ok? 1% tiene la posibilidad de ascender. Después de llegar a las trompas, 300 aproximadamente. Y de llegar a la ampolla tubárica y poder penetrar a un ovocito secundario, solamente uno, de todos los que cruzan. Y aquí está el proceso de penetración, que ya más o menos lo estábamos viendo hace un ratito. Lo más importante de este proceso, bueno, el acrosoma, que es este casquito de aquí. El acrosoma permite el cruce. Primero tenemos las células de la corona radiada, bueno, que son las que vimos, las que están rodeando, están aquí, las células foliculares. Esto se le conoce como corona radiada. Primero el espermatozoide tiene que penetrar a estas células de aquí. Después tiene que penetrar la membrana que está antes del ovocito, que es la zona pelúcida. Y una vez que la penetra, ocurre lo que es la reacción de zona. Ningún espermatozoide más puede ingresar. Llega a entrar a la célula y es aquí que va a perder su cola. ¿Ok? Del espermatozoide solamente ingresa la cabeza. La cabeza tiene el núcleo. Y el núcleo, pues, es el que tiene toda la información que se necesita. Y ya, y es así como ocurre la fecundación. ¿Ok? Aquí tenemos pues también un zoom de lo que está ocurriendo en este proceso. Y ya la corona radiada, la zona pelúcida, el ingreso de todos los espermatozoides, solamente uno puede ingresar. Aquí, bueno, no sale, pero pierde la cola al momento de ingresar. Y se forman los pronúcleos. Los pronúcleos son estas zonas que tienen todo el material, tanto de la madre como del padre, que tienen que unirse para poder formar una sola célula, al cigoto. Y ocurre ese proceso, se llegan a unir. Ahorita vamos a ver con más claridad cómo se llama cada uno de estos procesos. Y es así como ya tenemos la formación del cigoto. Acá hay algunas cositas que les mencionaron en su teoría que son parte de la secuencia del proceso. ¿Ok? Primero es lo de la capacitación espermática. ¿Qué ocurre? No es que se depositen aquí los espermatozoides e ingresen directamente para poder llegar a la trompa de falopio. Hay un proceso de preparación espermática, de maduración espermática, que se le conoce como capacitación. ¿Ok? Es un proceso que dura aproximadamente 7 horas, en la que llegan los espermatozoides y en esta zona de aquí se les capacita para que tengan energía y velocidad y capacidad de penetración con el óvulo. Si no, pues directamente no llegan. ¿Ok? Entonces es el proceso de capacitación espermática. La reacción acrosómica no es nada más y nada menos que el acrosoma ayudando al espermatozoide a poder ingresar y ya está. Y bueno, parte del proceso, que es lo que ya vimos, que se fija en la pared, la penetración, el bloqueo de la poliespermia, que es lo que les dije, la reacción de zona, ¿ok? Que es un proceso de cierre hermético, y ya, el ovocito completa su segunda división meiótica y se forman los pronúcleos, estos de aquí, y después se fusionan para formar al cigoto. Y ya está, ese es como el resumen de cada uno de los procesos que hemos visto, integrando también la parte de la ovogénesis y la segunda división meiótica. Y bueno, aquí está, pregunta típica de examen fija, pongámosle. Se forman los pronúcleos y hay un proceso hasta que puedan llegar a formar el huevo o el cigoto, como prefieran decirle. Y aquí tenemos dos términos súper importantes, la singamia y la anfimixis. ¿Ok? ¿Qué es la singamia? Singamia no quiere decir unión, es la parte de contacto, ¿ok? O también podemos decir el inicio de la fusión, pero no es directamente que ya estén unidos,
es la parte del inicio de este contacto cuando empiezan a fusionarse. Todavía no están unidos. Eso es la singamia. Y ya, y durante este proceso, pues cada uno de los pronúcleos inicialmente tienen una membrana, pero después interactúan y pierden su membrana para poder unirse los dos. ¿Ok? Eso es la singamia. Y de ahí tenemos la anfimixis. La anfimixis determina el final de la fecundación y el inicio de la división mitótica secuencial para poder conformar nuestro embrión. ¿Ok? Y ya está. ¿Cómo podemos prácticamente reconocer la anfimixis? Es la primera división mitótica después de la unión de los pronúcleos. ¿Ok? Aquí decimos, ya no es fecundación, aquí ya hay un producto que tiene que desarrollarse. Y después, bueno, continúa la mitosis secuencial para poder formar lo que vamos a ver ahorita. Y ya. Pero no se deben olvidar, chicos, esto es fija de examen. Yo me acuerdo que esto me vino. Singamia y anfimixis. Singamia, el inicio de la unión de los pronúcleos, todavía no están unidos. Anfimixis, pronúcleos unidos, primera división mitótica, ¿ok? Del producto. Y ya, y luego ya vamos a hablar de embriología como tal. ¿Ok? Primera semana del desarrollo. A partir de ahora, quiero que se acuerden de absolutamente todo lo que vamos a ver de cada cosita, chicos, porque todo es una secuencia. Para que ustedes puedan entender embriología, tienen que, primero, entender que muchas cosas se están formando a la vez y que lo que en algún momento hablamos hace, no sé, por ejemplo, si estamos en semana 10, lo que hablamos hace 3 clases, en este momento va a tener una influencia y tiene un porqué. Entonces, a partir de ahora, que no se les pase nada. Como todo se está desarrollando a la vez, hay interacción de todo, en todo momento, ¿ok? Entonces, ahora sí vamos a ver primera semana del desarrollo, que inicia con la segmentación. La segmentación no es nada más que divisiones mitóticas, muchas divisiones mitóticas, y son particularmente rápidas, podemos decir. Miren, aquí tenemos el cigoto. El cigoto, resultado de la unión de los dos pronúcleos, ¿ok? Que contiene información tanto del padre como de la madre. Se empiezan a dividir por mitosis y poco a poco va evolucionando el embrión hasta que tenemos lo que es la mórula. La mórula no es nada más que este cigoto, después de haberse dividido tantas veces, que se forman 16 a 32 células, ¿ok? Y después lo pasamos a llamar blastocisto. El blastocisto, lo mismo, pero ahora tiene 100 células, un tamaño mayor y es más considerable. ¿Por qué me importa el blastocisto? Porque el blastocisto cuenta ya con partes, ¿ok? Que tienen una influencia más adelante. Entonces, acuérdense bien del blastocisto. Y también es el blastocisto el que se va a implantar a nivel del endometrio, ¿ok? Ese es el que tiene que viajar y tiene que llegar. Y por eso, cuando hablamos de segmentación, secuencialmente hablamos de transporte. Se están dividiendo las células y a la vez están viajando para poder implantarse. Todo está ocurriendo a la vez. Ahora, un zoom muy bonito en un blastocisto. Aquí hablamos de un blastocisto de más o menos 5 días. ¿Ok? Y a estos 5 días podemos reconocer dos masitas. Una que es la masa celular interna y otra pues la masa celular externa. Hablamos de dos zonas principales que van a ser el trofoblasto, que son las células amarillas, y el embrioblasto, que son las células rojas. Ali, ¿por qué me importa eso? El trofoblasto más adelante va a ser la placenta. Por eso nos importa ahorita. Y el embrioblasto, pues ya pueden adivinar, va a ser el embrión. ¿Ok? Desde aquí parte todo este proceso. Entonces, el blastocisto ya nos está dejando algo. ¿Ok? Y ya, es este el que va a tener que prácticamente implantarse. Ahorita vamos a ver. Otra imagen para que recuerden, para no perder la costumbre. Un blastocisto tiene esta zonita de aquí, esta masa celular externa, que es el trofoblasto, y esta masita de aquí, que es el embrioblasto. ¿Ok? Y bueno, esta gran cavidad de aquí se le conoce como blastocele. No es nada más que un espacio que va a estar lleno de líquido amniótico.
Y ya. Ahora, la implantación, primera semana, aproximadamente día 6, día 7. Aquí tienen la secuencialidad, para que vean que no les estoy mintiendo. Ocurre la fecundación y va avanzando nuestro cigoto, pero a la vez se va dividiendo y va a formar la mórula y de ahí va a formar nuestro blastocisto, que tiene nuestro embrioblasto y nuestro trofoblasto, ¿ok? Y después, en el día 6 a 7, vamos a tener el proceso de anidamiento. Va a ser el inicio en el que nuestro blastocisto va a empezar a pegarse a la pared uterina. Y aquí está, para que lo vean mejor, la anidación. ¿Por qué se le dice anidación? Pues prácticamente acá tiene que formar su nidito, que son muchas células que están pegaditas a la parte del útero, ¿ok? Entonces, hablamos de dos grandes fases en la anidación. La primera, que es la posición, prácticamente que el blastocisto se mueva, se mueva, se mueva y diga, ya, acá me voy a implantar. Y después de la adhesión, que es que ocurre esta unión, que ocurre este contacto, ¿ok? Entonces, de nuevo, día 6 y 7 ocurre la aposición, donde se va a implantar. Y días 7 y 8 empieza la adhesión y de ahí invasión al útero de la madre para que prácticamente el blastocisto tenga de dónde agarrarse. Ali, ¿por qué tiene que invadir el útero de la madre? ¿Por qué tiene que apegarse, implantarse? Porque, ¿se acuerdan cuando estamos viendo la parte de la fase secretora del útero? Van a ver que hay una gran formación de arterias. ¿Para qué sirven estas arterias? Prácticamente son las que van a tener que nutrir al blastocisto. Por eso el blastocisto está deseoso de poder anidarse y de poder adherirse a la parte del endometrio, porque es de ahí de donde va a robar nutrientes, ¿ok? Y ya está. Eso sería esta parte del proceso. ¿Alguno tiene alguna pregunta hasta acá? ¿No? Entonces, chicos, eso sería toda esta parte de aquí. Por favor, estos términos súper importantes, sé que ya falta un montón para su final, pero les pido que lo vayan recordando. Ahorita, la siguiente clase vamos a hacer segunda y tercera semana del desarrollo. Es importante que tengan bien en claro lo que pasa en la primera semana, porque a partir de ahora son bastantes cambios que ocurren en muy corto tiempo. Entonces, eso sería esta parte de aquí, la bibliografía. El Langman es su mejor amigo, ya les dije. Ahora, sobre todo ahora que estamos viendo full embrio, siempre que tengan alguna duda, pueden revisar el Langman o el Moore porque salen las imágenes y sale el proceso súper bien detallado, ¿ok? Si no quieren leer todo, no pasa nada, pueden dirigirse a alguna imagen. En la parte inferior les explica el proceso. En cada figura les explica qué está pasando y les detalla cada cosita. Entonces, ahí para que lo tengan. Y si no tienen los libros, no se preocupen, con el Clinical Key Student tienen acceso a todo el material. Y ya, eso sería toda la parte de gametogénesis y primera semana del desarrollo. Ahorita les voy a enviar lo que es el link de su post-test para que puedan resolverlo y también para que ya estén tranquilos, ya puedan descansar hoy día que es domingo. Y ya, chicos.